¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Hoy les estoy trayendo el programa número 519. Los temas que vamos a ver son los siguientes. Traemos dos análisis, uno sobre el consumo de la carne vacuna en nuestro país y las futuras exportaciones de carne a China. También les estamos trayendo los precios del novillo en el Mercosur, el control de variedad de soja en la presente campaña, la actualidad del sector girasolero y la visita que realizara el gobernador Jorge Capitanich a un campo en el interior del Chaco, específicamente en la zona del Impenetrable. Comenzamos el programa entonces con el informe del precio semanal del novillo en los países del Mercosur. Novillo Mercosur. Mínimos cambios para el precio del novillo en la región. Durante la última semana, las cotizaciones en dólares del novillo en los diferentes países del Mercosur tuvieron el siguiente comportamiento. Argentina. El novillo pesado y trasado se cotiza $3.62 sin cambios. Los frigoríficos marcaron un aumento promedio de $1 en sus ofrecimientos, al tiempo que señalan que la categoría se muestra poco ofertada, aumento que se neutralizó con la muy baja devaluación de la semana. Uruguay. El novillo tipo de exportación repitió el valor $3.63. El nivel de faena fue muy bajo, a lo que se agregaron varios casos de COVID-19 en plantas. Ambos movimientos generaron un mercado estable, al decir de los consignatarios. Brasil. El novillo gordo marca $3.72, 2 centavos más en 7 días. Un pequeño aumento en moneda local fue parcialmente recortado por una mínima devaluación, con el dólar avanzando 1 centavo, de 5,66 a 5,67 reales. El precio promedio en marzo para el novillo gordo, en reales, volvió a batir el récord en términos deflacionarios de los últimos 25 años. Paraguay. El novillo terminado apto para Unión Europea cotiza $3.25 menos que la semana pasada, siendo la plaza con el cambio más visible. Los negocios de exportación, que son los mayoritarios, siguen en un estado de desestímulo. El precio en la Argentina se mantiene 1% arriba del promedio ponderado de sus vecinos y la brecha entre estos subió 2 puntos al 16%. Las cotizaciones en los 3 mercados atlánticos solo distan 5 o 6 centavos entre sí. Precio extra Mercosur. Se indican los valores para el novillo terminado en plazas seleccionadas, expresado en dólares por kilo carcasa. Estados Unidos, $4.58, Unión Europea, $4.53, Australia, sin indicación. Ahora vamos a ver el tema de las exportaciones de carne vacuna a China. Miguel Gorelick nos habla al respecto. China empezó muy fuerte este año con sus importaciones de carne vacuna. En enero hizo 235.000 toneladas peso producto. Proyectando esto da más de 4 millones de toneladas equivalente con hueso para el año. Claramente no va a sostener este nivel, pero de todas maneras, tanto en enero como en febrero, aumentó en más de 30% sus importaciones con referencia a los mismos meses del año pasado, que hay que recordar que ya habían sido afectados por el inicio de la crisis comercial de fines de 2019 y tuvo volúmenes de importación un poco más bajos. Pero de todas maneras, más de 30% es un número importante. Como decía antes, no va a sostener este ritmo. La proyección para este año indica 3.100.000 toneladas equivalente con hueso, que es solo un 3% arriba de lo que hizo en el total del año 20. Pero, repito, en materia de volumen empezó muy fuerte, no así en tema de precios. Tanto en enero como en febrero mostró una caída del 18% promedio con respecto también a 2020, y esto está mandando una señal preocupante. Pero también depende de la oferta, porque digamos, el hecho de que compre más
no permite ver si efectivamente los exportadores, que básicamente son los países del Mercosur, están presionando con volúmenes más altos, lo que provoca bajas en el precio. En este aumento fuerte que tuvieron las importaciones chinas, los 3 países del Mercosur que están habilitados para exportar a ese mercado subieron todos también de manera muy pronunciada. Brasil y Uruguay aumentaron 70% sus ventas, mientras que la Argentina las aumentó en un 40%. Pero lo que quiero decir es que este conjunto de 3 países que en el primer bimestre del año pasado aportó los 2 tercios del total de las importaciones, en este año, en el mismo primer bimestre, alcanzaron casi el 80% del total. Es decir, que básicamente hoy el mercado chino de carne bovina importada está abastecido por los 3 países del Mercosur. Rodeo Vet, brindamos soluciones al productor ganadero con un servicio veterinario confiable. Aceptamos Mercado Pago y tarjeta tuya Pyme Rural. Haz tu pedido por WhatsApp 3624 61 23 71. Remates Ganaderos Chaqueños anuncia el remate de abasto conserva invernada a realizarse el 22 de abril en la Sociedad Rural del Oeste Chaqueño en Las Breñas. Horario 14 horas, sin presencia público general, solo compradores acreditados. Consignataria, Frey Haciendas. Organiza Ministerio de la Producción, Industria y Empleo del Chaco, Gobierno de Todos. Continuando con las notas del mercado vacuno en la Argentina, Raúl Milano, director ejecutivo del Rosgan, hace un análisis del por qué está cayendo el consumo de carne en la Argentina. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que escribir y poner en número? Bueno, ¿cuál es lo real, digamos, de la caída en última instancia del consumo? ¿Cuáles son las razones que están dando vuelta en esta caída del consumo de estos últimos tiempos, que se está dando en la Argentina muy fuerte del consumo de carne? Entonces uno puede ver de que hay aspectos culturales que van cambiando. Siempre uno pone el punto extremo, el vegano, lo que plantea, pero evidentemente hay cambios culturales, hace muchos años que se están dando distintos formatos de comida con otro tipo de alimentos, más allá de las carnes. Uno habla de la carne roja, pero también en esto juega, por supuesto, el pollo después, o el cerdo, pero básicamente, digamos, a mí me toca hablar sobre el tema de la carne. Y hay cambios. Hay cambios que no son a lo mejor tan terriblemente profundos, no es que se estén dando esa magnitud, hay muchos intereses dando vuelta, hay mucha proliferación de proyectos teóricamente de que a veces te come una hamburguesa que parezca carne y que no es carne, y le ponen el mismo nombre. Yo no sé si habrá que hacer como el queso azul y el queso Roquefort. Bueno, hermano, si no es, no digas qué es lo que es. Pero entonces, junto a esos cambios culturales que son importantes, que se van dando, que la gente va consumiendo distintas cosas, que tienen que ver en su interpretación de su salud, de su calidad de vida, gracias a Dios la Argentina tiene un país que puede ofrecer en todas las carnes una muy buena oferta para ingesta de la gente. Esto no es poco, hay países que no tienen todo esto. No tienen pollo, no tienen cerdo y no tienen carne roja. Y carne roja de la calidad. Entonces, ¿cuál es la razón de esta caída de lo que están preocupados? Que a veces es mirado por otro lado, claro, los precios aumentan y alguien salió, y si aumenta vamos a tener que cerrar la exportación y volver a repetir la historia del 2006, muy cercana, ¿no? Que si el común de la gente no sabe, en aquel momento, con el 2006, cerraron la exportación. Para ir a un país que es uno de los principales exportadores del mundo, un día dijeron, no podés exportar más. Imaginemos que eso fue 60 días antes del Mundial de Alemania, principal cliente nuestro en aquel momento, y a todos los que estaban esperando los contenedores para sus restaurantes, porque nosotros mandamos carne de lujo, digamos, realmente allá, no tenían cómo darla. Increíble. Con esto lo hizo Argentina. Por supuesto que el resultado de esto, de cerrar las exportaciones, significó que en la Argentina se perdieron 10 millones de cabezas, porque la gente tuvo que vender, porque no valía nada la hacienda. 10 millones de cabezas. 10 millones de cabezas, el stock de Uruguay es 12 millones y pico. Un país nos comimos en un término de 4 o 5 años, 120 frigoríficos cerrados, que cayeron, que se fundieron, y más de 25.000 personas sin trabajo del sector de la industria. Esto es lo que pasó cuando cerraron. Entonces, cuando con tanta rapidez se dice, bueno, vamos a cerrar, es volver a repetir, pareciera, la historia del pasado. Realmente increíble. Entonces, ¿cuál es el problema de por qué la carne, que en última instancia, en el concepto tiene que estar barata, o porque esta carne está relativamente cara,
comparado con todas las cosas, porque todo aumenta en la Argentina. ¿Y cuál es la razón en última instancia de que la gente coma menos? Para que no sea solamente precio. Y hay una gran caída del salario real de los argentinos. Si uno mira de extremo a extremo, como hacemos en el análisis, decimos, bueno, si a lo mejor nuestras carnes aumentaron un 45% en términos real, ¿cuánto es lo que aumentó el salario en el término de un año? El 18,5%. Entonces, si uno quiere saber por qué la gente come menos, pues tiene menos plata en el bolsillo. Esta es la realidad. Bueno, teniendo menos plata en el bolsillo, uno puede decir, bueno, yo lo que quiero es que sigan comiendo igual, te cierro todo y vuelquen toda la carne acá y que sobre carne y va a estar regalada. Bueno, puede ser concepto, lo han hecho, así le fue al país en ese momento. Quiere decir que producir carne, y un país como la Argentina que exporta 900.000 toneladas, 930 el año pasado, que realmente es una suerte, digamos, no es una desgracia poder tener producción. El problema no es que la gente dice, bueno, la Argentina produce 400 millones y cómo es pobre. Bueno, pero el problema no es que se produzca, el problema es cómo se distribuye la riqueza y los ingresos que existen de la gente, y el trabajo y las ganas de trabajar. No es que es un problema tener 400 millones para dar de comer a 400 millones. El problema son los problemas que tiene la gente. Puntualmente, entonces, la pregunta, ¿cuál es la razón principal, más allá del cambio cultural que existe? Que en la Argentina se coma menos, y lo que dice nuestro estudio es que la gente gana menos, no hay que darle vuelta. Cuando la gente gana menos, empieza a trabajar en carne sustituta, con un poco más de pollo, con un poco más de cerdo, si la carne está relativamente cara, como se dice, y esto es un poco el eje central para no dar y abundar en otras cosas. Como la gente tiene menos dinero en el bolsillo, hoy la gente come menos. Al volver de la pausa, vamos a ver la nota sobre la actualidad en el mercado girasolero.